Mateo 11:28. Lo leemos de esta manera y vamos a meditar qué es lo que nos está hablando. Cuando dice Mateo 8:28 al 30, vamos a leer hasta el versículo 30, y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo interesante es cuando habla el siguiente versículo, el verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si leemos estos versículos, ¿cuál es la palabra central de estos versículos? Si lo entendieron. A ver, empiezo por acá. Por acá. Por acá. Es el yugo. La palabra central de estos versículos es el yugo. Cuando unos versículos, tú lees varios versículos y te dicen, te repiten la misma palabra, ese es el centro de la palabra. Ese es el centro. Cuando es una palabra repetida varias veces, quizás una o dos veces, porque una te puede decir todo, pero cuando ya se repite dos veces, entonces está el centro ahí. Entonces está hablando del yugo, ¿sí? Y por eso vamos a ver qué es el yugo de Cristo, en qué consiste lo que hoy preparamos en esta predicación. ¿En qué consiste el yugo de Cristo? No que el yugo de Cristo exista en la palabra, no, pero Él habla de algo importante que es un yugo. Entonces vemos en la Reina Valera cómo nos está hablando lo que dijo Jesús, pero vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente, lo que dice. Y luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo los haré descanso. Pongan mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Bueno, esta traducción te la habla un poco más claro, más específico, cuando no tenemos ciertas herramientas para definir bien la palabra. Bueno, pues nos vamos a esta traducción que nos habla un poco más específica la palabra, como que más entendible, y pues nos da un enfoque más claro de lo que es Él. Él nos está hablando de que vayamos, pero la pregunta es lo que la palabra repite: yugo. ¿Qué pregunta deberíamos de hacernos, amados hermanos? ¿Cómo es el yugo de un cristiano? ¿Será que era un instrumento de castigo? Porque cuando hablamos de un yugo, ¿sí conocen lo que es un yugo? ¿Sí conocen? ¿No? ¿No saben lo que es un yugo? Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque de esto va a tratar la predicación. Un yugo es, vamos a verlo, el palo que le ponen a dos bueyes para que vayan caminando parejitos. Ese es un yugo. El ese que parece como tijera, o que se los ponen así para que no jale ni uno para otro lado ni el otro para el otro. Y ese es un yugo. Entonces dices, híjole, entonces, ¿qué significa el yugo de Cristo? Como que ya nos abre el panorama, como que, caray. Fíjense, si ustedes se ponen a reflexionar en esta palabra, que a veces quizás tú la has leído y ni importancia le has dado, tiene algo muy profundo. ¿Qué es el yugo? Bueno, ya entendimos.
Entonces, Cristo, ¿qué está diciendo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, llevar mi yugo. ¿Cómo tenemos que caminar nosotros entonces, hermanos? Parejitos con Él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si así pasa o así debe de ser, porque el Señor lo dijo. Pero en realidad, el creyente promedio, ¿lo entiende? El creyente promedio ha entendido lo que dijo el Señor. Y hay que entender qué es lo que viene hablando Jesús. Viene hablando sobre gente que estaba, hermano, cargada de muchas situaciones que vivía cada día en ese entonces. Pero Jesús, cuando les dice de esto, no creo que les dijo, a ver, se me presento, lleven mi yugo. No, Él estaba viendo lo que estaba sucediendo en esos tiempos, pero Él les da esa palabra de aliento, esa palabra de amor, esa palabra de frescura, como decir, sabes que yo soy tu descanso, hermano. Lleva mi yugo. Porque quizás el yugo que tú estás llevando es el yugo equivocado, el que no te está dando esa paz. No te está dando, porque el mundo también tiene un yugo. Y ese es el que más, hermano, el creyente quizás que no ha entendido lo que es el yugo de Cristo, ha tomado. Camina parejito con el mundo. Camina en un estado, hermano, de que tiene que ir con lo que el mundo da. Y esto es algo que el Señor está diciendo. Está confrontando al sistema. Si es que el sistema no te da lo que yo te voy a dar. Verlo de esta manera es entender por qué dice mi yugo es fácil y mi carga es ligera, hermanos. Entonces, una de las invitaciones que al parecer son más hermosas y más famosas en el nuevo pacto, hermano, es lo que dice Jesús acerca de esto. Venid a mí, dice, todos los que están trabajados y cargados, dice, yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice. Muchas veces queremos nosotros descansar, pero ya queremos irnos ya de este mundo. Y eso no es lo que el Señor está diciendo, hermanos. El descanso del Señor nosotros tenemos que manifestarlo a través de lo que Él está haciendo en nuestra vida, a través de lo que Él nos está formando, hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el caminar con el Señor como una religión, como una vida que tiene que ir llena de muchas cosas religiosas para poder decir, estoy caminando con el Señor. Pero lo que Cristo te está diciendo, Él no te está hablando de que lleves cargas pesadas como en algunos creyentes, hermano. Si no hacen actividades, si no hacen esto, si no hacen aquello, piensan que ya no, el Señor está complacido. Pero lo que el Señor está diciendo, venid a mí. Mi yugo es fácil. Yo no puedo entender a alguien que está bien preocupado por tantas actividades, por tantas cosas que mostrar para que diga, es que es el yugo del Señor y es fácil. El Señor no te manda tanto que tú estés dejando todo, hermano, por querer agradarle a Él. Y no estamos hablando de un desagrado o de una forma de no agradarlo, sino entender lo que Él está diciendo. ¿Qué es lo que Él implica? ¿Qué es lo que Él está hablando más claramente? ¿Sabes qué? Camina conmigo. Porque si tú caminas conmigo, va a ser más fácil todo lo que tú vayas caminando a través del proceso, hermanos. Muchas veces queremos nosotros, hermanos, caminar a nuestra manera, a la forma como queremos y creemos que Dios nos está hablando. Y no es así, hermanos. Cuando Él dice, vengan a mí todos, Él está haciendo una invitación a todos, hermano. ¿Qué te puede dar el sistema? ¿Qué te puede dar ese mundo, hermano? Que
lo único que te provoca, hermano, es desgaste. Una vida que no tiene nada, hermano, de paz, porque todo lo que el mundo lo que es el mundo ofrece no te da paz para nada, hermano, sino puro preocupaciones, puras cosas que realmente no te permiten estar en paz y en armonía con la palabra del Señor. Pero fíjense bien, cuando Él dice eso, si pensamos bien con una mentalidad, hermano, que cada día tenemos que ir entendiendo que la palabra, hermano, no tenemos que verlo con una mentalidad occidental, sino es con lo que la palabra nos está hablando, el centro de la palabra, el tiempo de la palabra, de dónde viene la palabra, el origen de la palabra. Eso es lo que tenemos que estar pensando cuando vemos la palabra, hermano. Pero si nosotros lo estamos viendo a nuestra manera, como queremos entenderlo, pues siempre vamos a estar en un ambiente, hermano, erróneo. Siempre vamos a estar pensando que la palabra que nos habla literalmente es como nosotros creemos. Y quizás así le enseñamos, por no irnos a lo que es el original, el tiempo donde se habló, cómo lo habló el Señor y en qué tiempo. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo cuando el Señor lo estuvo hablando? Entonces, si lo pensamos bien, hermano, con esta mentalidad que nosotros tenemos, lo único que va a pasar, hermano, la frase va a parecer una contradicción. Así de fácil. Lo vamos a ver como, es que yo no entiendo por qué dices esto. ¿Qué paz me estás dando? ¿De qué me hablas, Señor? ¿Qué es fácil ese yugo? Vamos a hacernos muchas preguntas, porque yo estoy agotado y yo estoy cansado, a punto quizás de colapsar, y tú me dices, yo estoy aquí contigo, yo camino contigo, pero yo no veo eso. Quizás le preguntamos al Señor eso. ¿Por qué Cristo me ofrece un yugo, hermano? Y nosotros lo asociamos, el yugo, con una esclavitud, con opresión. Porque cuando le ponen el yugo al buey, hermano, a la yunta, no creo que el toro se sienta feliz porque le están poniendo ese yugo. Él sabe que viene un trabajo muy pesado, ¿o no? Que viene un trabajo donde va a estar el animal de sol a sol, jalando tierra dura, jalando con todas sus fuerzas, hermano, para poder hacer un surco. Cuando hablamos del yugo, entonces dices, pues no que es fácil, no que voy a encontrar paz, pues tú me estás poniendo un yugo. Cuando lo vemos con esa mentalidad, vamos a pensar que el Señor también nos está mandando a algo que, hermano, que es esclavitud. Y no es así, hermanos. ¿Por qué Él no lo presenta de esta manera? Yo tengo problemas, a mí me está yendo mal, nomás vine a Cristo y me están pasando pruebas, me está pasando esto, me está pasando aquello. ¿Cómo me dice el Señor que su yugo es fácil y ligera su carga? ¿Dónde dice? ¿Por qué dice si ahora estoy caminando? ¿O qué ha pasado contigo, hermano? ¿Ha sido fácil caminar con el Señor? Entonces, ¿por qué el Señor dice que es fácil su carga? A ver, como que se contradice el Señor aquí. Hermanos, por no entender el verdadero significado de la palabra, lo vemos de esta forma literal, hermanos. Entonces, si nosotros asociamos ese yugo con esclavitud y opresión, pues lo único que vamos a pensar cuando te hablen de yugo, ¿qué es lo que vas a pensar? Esclavitud. Y esa es la verdad. Pero no es así como el Señor lo está poniendo. Estaríamos como bueyes saliendo, o sea, siendo obligados, hermano, a jalar un peso de todo el día, que es un peso insoportable quizás. Trabajar bajo el sol,
muchas veces, hermano, no valoramos lo que un campesino hace. Qué bueno que hay máquinas, ya hay máquinas hoy, pero ¿cómo eran los tiempos de Jesús? Yo no creo que haya habido un tractor. Yo no creo que haya habido una máquina que la echaran a andar y caminar haciendo surcos. Era lo más viable. Por eso Jesús siempre tomó en cuenta las cosas como la vida se iba a llevar, se vivía, hermano. Él hablaba de los sucesos que estaban. ¿Qué es lo que decía? Lleva mi yugo. Porque él veía qué es lo que más se conocía en ese entonces. Pues, la yunta de bueyes con el yugo, hermano. Y si ellos no trabajaban, ¿qué pasaba? El que no tenía ese par de bueyes, ¿qué iba a pasar con él? Pues no iba a tener para comer, no iban a poder sembrar, no iban a poder hacer nada, porque la tierra necesita ser revuelta para poder sembrar, y eso es lo que hace un animal, hermano. Entonces, cuando entendemos esa cultura de Israel, hermanos, de esa cultura del primer siglo, la iglesia del primer siglo, hermanos, entendemos que va a cambiar todo por completo, la forma como lo estamos entendiendo. La realidad de entender lo que Jesús habló no es tanto lo que nosotros nos estamos imaginando, hermano. ¿Qué significa la palabra yugo en el hebreo, hermano? Tiene dos letras, una O y una I. Hoy. Significa hoy. No hoy, del día de hoy, no. O y, nada más, hoy. Es lo que significa yugo, yunta. Algo impuesto en la nuca o en el pescuezo del animal. En el hebreo, eso es lo que significa. Pero vamos a ver cómo el campesino pensaba en ese entonces, cuál era la función del campesino, hermano, por lo cual Jesús habla de esa forma, de esa parábola quizás, hermano, de eso para poder referirse a lo que él les estaba dando. Entonces, ¿qué es lo que hace el judaísmo del primer siglo? El yugo, lo que ve, ¿no? Hablando de esos tiempos, desde el primer siglo. Una metáfora, hermano, muy famosa. ¿Y por qué Jesús esa metáfora famosa, hermano, que usaba solamente en algo específico, lo que era la agricultura? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay algo muy interesante que debemos entender. ¿Por qué Jesús habló del yugo? Porque es que no, está hablando de trabajar, está hablando de esforzarse más, está hablando de tener fuerza para seguir adelante. No lo está hablando de esa forma. ¿Por qué, hermano? Porque en la escuela rabínica, fíjense cómo se manifestaba eso. El judaísmo del primer siglo, el yugo era una metáfora muy famosa, como se los dije ahorita. Pero se usaba solamente, ¿saben para quién? No solamente en la agricultura, lo usaban, hermano, en las escuelas rabínicas. Se usaba esa palabra. ¿Cómo puede ser que en una escuela de donde se estudiaba la palabra estuvieran metiendo ese tipo de cosas? Pues esto te va a llevar a algo interesante, hermanos. Cuando un rabí o un rabino, hermanos, tenía una forma peculiar de interpretar la escritura y aplicaba a la vida diaria este tema, hermano, con una enseñanza de que le llamaba, fíjense cómo le llamaban, el yugo del rabino. Eso, bueno, ¿qué tiene que ver la agricultura con esto? Bueno, porque esto tiene un significado muy interesante. Entonces, tomar el yugo de un maestro significaba, hermano, convertirte en su discípulo. Wow. Hoy nosotros, hermano, queremos entender discípulo. Tú eres mi discípulo. Ah, pues ya lo entiendo, tengo que ser tu discípulo, hermano. Pero no entendemos, porque lo que el Señor envió
¿qué fue lo que dijo? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Ahora, un discípulo, ¿cómo se va a hacer? Si lo vemos con una mentalidad, hermano, rabínica, como ellos lo veían de las escuelas del primer siglo, los rabinos, si yo tengo que me tengo que enyugar a varios hermanos. Pero ¿como para qué? ¿Como para qué tengo que enyugarme a varios hermanos? Es que vamos a jalar la tierra, vamos a jalar esto, ¿o qué? Hermanos, miren, cuando un rabino enseñaba y tenía un discípulo, ¿qué significado tenía esto? Aprender a caminar a sí mismo y a su ritmo. No lo sé, pero quizás en algún momento se ha dado poner un burro y un toro como yunta. ¿Se podría? ¿Sí se podría, hermanos? Pues yo creo que por la necesidad sí lo hacían, pero no era funcional al 100%. ¿Por qué? Porque ser enyugado con una persona, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para empezar, se convierte en ¿qué? En su discípulo. ¿Qué significaba? Aprender a caminar a su mismo ritmo, a pensar como él y ver como él el mundo a través de las enseñanzas. Esto es entendido, esto es importante. Esto es lo que muchos creyentes hoy no quieren, hermano. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprender a su manera. Ellos quieren aprender como ellos creen, no como se les está enseñando. A veces, hermano, yo en lo personal pienso, ¿cómo es posible que la gente, hermano, recibe predicaciones, recibe discipulados, pero no caminan en ese orden? No caminan conforme a la enseñanza que se les da, sino que están viendo otras cosas a su manera y como ellos quieren. ¿Por qué sucede esto, hermano, en los tiempos de hoy? Porque no quieren ser discípulos, no quieren, hermano, enyugarse con un maestro o con alguien que les esté enseñando. No lo quieren. Es que a mí no me gusta cómo está enseñando él. Mejor yo voy a enseñar a mi manera. Mejor yo quiero entenderlo a mi manera. Hermano, eso no es ser discípulo. Perdóname. Y ahorita vas a entender qué significa cuando piensas de esa manera con al que ponen como el líder. Y dentro del yugo, dentro de los dos animales, ¿qué significa uno y qué significa el otro? Porque a veces pensamos así, recibimos y recibimos, pero nunca tenemos la mentalidad de eso, que los rabinos formaban gente. Por eso Jesús siempre hablaba estas parábolas, hermano, o estas metáforas con el tiempo que se estaba viviendo. Él no se preocupaba tanto porque la gente les hablara elocuentemente, que les dijera esto, para que la gente dijera. Él les hablaba lo más sencillo que podría hablarles para que ellos entendieran, hermanos. Hermanos, hoy todos quieren aprender, pero de una forma, hermano, quizás a la manera que ellos quieren. Porque no se quieren formar. Cuando una persona se dedica a manejar, porque no es manipular, manejar, que le enseñe, que se enyugue a alguien, hermano, siempre va a estar viendo lo mismo que hace él, enseñando de la misma manera, y todo lo que le están enseñando de esa misma manera lo está enseñando a otros. Pero ¿sabes cuál es el problema hoy, hermano? Que nada más vemos lo que a mí me conviene y lo demás que no me conviene, yo no lo enseño de esa manera. Yo ya aprendí de esa manera, voy a enseñarlo de otra manera, porque quizás el pastor, quizás el líder, quizás el apóstol, quizás esto, me están enseñando de una forma que no me gusta. Si no te gusta, ¿por qué dejas que te enseñe?
Eso es tan fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la enseñanza? De un maestro. ¿Qué enseñas tú? Todo diferente a lo que el maestro te enseñó. Dime, ¿qué aprendiste? ¿Te enyugaste con el maestro? Nunca. Nunca. ¿Qué había aquí, hermano? Si el rabino decía, el maestro que estaba enseñando a un discípulo, hermano, ¿qué es lo que tenía que hacer? Número uno, aprender a caminar a su mismo ritmo. Oye, hermano, dicen, es que yo me la llevo despacito porque yo aprendo muy despacito. Oye, yo quiero llevármela para entenderme bien. ¿Cuántos años quieres para aprender a un ritmo que el maestro está enseñando? No, es que yo necesito que a mí me digan primero esto y ya cuando le entiendan me enseñas esto. ¿Te imaginas? Vas a envejecer y nunca vas a ser un discípulo. Porque no tienes esa visión, esa formación de ir, hermano, al ritmo del maestro. Yo creo que hay muchos hermanos que dicen, es que usted enseña muy rápido, es que usted esto, deberías de acostumbrarte ya, porque si tú eres un maestro, quieres ser un discípulo, tienes que acoplarte a como se te están enseñando. Te vas a entender por qué. ¿Estamos enseñando? ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, caminar a su ritmo tenía una importancia del maestro. Pensar como él, otro punto, hermano. Hoy piensa diferente el alumno de que lo que piensa el maestro. Hoy piensa muy diferente. Estás enseñando a alguien y siempre piensa diferente las cosas. Yo tengo esa costumbre, si no has aprendido nada. Nada de lo que se te ha enseñado has aprendido. ¿Por qué? Porque tu mentalidad me dice lo contrario. Y eso cualquier maestro te lo va a decir. Oye, pues no has aprendido nada. Hebreos dice bien claro, y lo dice bien con una firmeza, pudiendo ser ya maestros, ¿qué tienes necesidad todavía? De que se te esté dando leche. Porque no se te ve nada. Has recibido bastante y no se te ve que estés haciendo algo de lo aprendido. Hay niños infantiles, gente grande con una mentalidad infantil recibiendo la palabra. No han aprendido nada. Un maestro siempre quiere ver lo que se le ha enseñado, que él esté repitiendo eso. Quizás no con las mismas palabras, pero sí con los mismos ejemplos. ¿Por qué? Porque se enyugó. ¿Caminan qué? Al mismo ritmo. Piensa como él y ve el mundo a través de las enseñanzas que el pastor le dio o el maestro. ¿Cómo es posible que los rabinos enseñaban eso? Hoy la iglesia no lo entiende, amados hermanos. Hoy la iglesia está nublado esto para ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia le han enseñado nada más venir a sentarse, se acabó el servicio y se acabó. Yo de mi vida hago lo que yo quiero. Y vienes al otro servicio, escuchaste y se acabó. Y esa es la vida que lleva un cristiano promedio hoy en la actualidad, hermano. No hay una formación, no hay nada que ellos quieran hacer porque no han entendido, no se han enyugado al pastor o al líder o al maestro que les enseñe. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás a lo mejor cada persona ve nada más lo malo de él, pero no lo bueno que enseña. Y siempre están viendo eso, es que está mal, es que yo veo mal, pero nada bueno de lo que él ha enseñado se te ha quedado a ti. Y eso sucede en muchas congregaciones. Por eso es que no se ha entendido. Yo les dije al principio esta palabra, quizá la leeremos, pero no nos habla nada. Sí, vamos a descansar con Jesús el día que nos muramos, el día que nos vayamos con Él. Sí, pues vamos a estar con Él. Pero cuando habla del yugo, nunca lo entendimos. Porque quizás en algún momento no sabíamos ni qué significaba un yugo. Pero hoy lo estás entendiendo.
¿Estamos entendiendo esto, hermano? Entonces, hermano, ¿cuál era el problema de la época? ¿Cuál era ese problema? En los días de Jesús, los fariseos, hermano, y líderes religiosos habían creado cientos de reglas adicionales que no estaban, hermano, en ese tiempo relacionados en las enseñanzas de la palabra, que quizás ellos lo veían como la Torah. Ellos metieron más reglas, más regulaciones, más cosas, pero por ellos mismos, hermano, y eso no estaba. Porque la Torah, porque ustedes sabemos, y como yo, que son los primeros libros de la Biblia, que ellos lo tienen como el libro nada más para enseñanza. Entonces, ¿qué eran esas reglas que ellos metían, hermano, que no estaban dentro de la palabra? Lavarse las manos. ¿Te acuerdan el tema cuando le dicen los fariseos a los discípulos de Jesús? ¿Por qué no se lavan las manos sus discípulos? Y estaba hablando de discípulos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el otro tema? El día de reposo. No puedes ni caminar el día de reposo. Que tocar, que no tocar, todos estos temas que hablaban en ese entonces, hermano, ¿qué habían convertido? Bueno, habían convertido la fe en una lista de demandas imposibles, hermanos. Y eso era lo que a la gente la tenía esclavizada. Eso era lo que tenía. La Biblia nos habla de estos temas. ¿Qué era lo que ellos veían? Todo este tipo de situaciones que Dios no había puesto en su palabra. ¿De dónde las pusieron? Bueno, pues ellos las sacaron. Una distorsión que se hizo ahí, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús los confronta, hermano. Cuando Él ve que todos ellos en el contexto están hablando de que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no tienes que caminar, no tienes que caminar el día de reposo, no salgas ni a caminar tu yunta el día de reposo, ni tu asno, ni tal. Vemos en la Escritura cómo el Señor Jesús confronta a ellos y le dice: ¿qué hombre no sale a rescatar a su animal si se cayera en un pozo el día de reposo? ¿Se acuerdan de esa historia que habla Él? ¿La dejaría morir? Pues es mi herramienta para mi campo. Porque Jesús les dice eso. Porque todo lo que ellos ponían, hermano, no estaba en la palabra de Dios, como ellos la tenían como la Torah. ¿Quién metió todos estos temas? Ellos mismos. ¿Y qué era lo que significaba eso? Jesús, al ver eso, ¿qué les dice? Ustedes están cansados, ustedes están cargados con tantas cosas religiosas que ha puesto toda esta gente que está al cargo de la palabra de mi Padre, que adoran a mi Padre, pero les ponen cargas muy difíciles de llevar, hermanos. Eso es lo que Jesús veía en la gente. ¿Y qué les dice? Vamos a Mateo 23, 24. ¿Qué es lo que Jesús los confronta directamente cuando les dice eso? Mateo 23, 4. ¿Y qué dice? Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias, ¿qué? Religiosas, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Era lo que Jesús veía. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre el ¿qué? Los hombres, sobre sus hombros, hermanos, porque ellos no movían ni siquiera un dedo. Era lo que Jesús veía y los confrontó. Por eso les dice: vengan a mí, mi carga es más ligera, mi yugo es fácil. Porque ellos estaban enyugados a las religiones, a ese sistema religioso donde ellos tenían que estar llevando cargas. Hermanos, hoy no ha cambiado mucho en muchas iglesias esto, en muchas congregaciones. Les ponen muchas cargas, hermano, pesadas a los hermanos, a la gente. Hoy la iglesia de este tiempo, hermano, hay pastores que les ponen, les prohíben, les dicen: ustedes tienen que hacer esto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no han entendido lo que Jesús ha hablado.
he entendido eso, hermanos. Si mi yugo es fácil, mi carga es ligera, hermanos. Él les dice bien claro. La gente no estaba solamente cansada físicamente, hermano, estaban agotados espiritualmente. La religión los había aplastado, hermano. Por eso Jesús los confronta. Por eso Jesús confrontaba a todos ellos. Pero es que hablar, hermano, del nuevo pacto no es hablar nada más a la ligera. Mucha gente no entiende cuando hablas del nuevo pacto, cuando hablas la dispensación del nuevo pacto, cuando hablas el nuevo pacto en un antes y un después de la cruz. No lo habla, no sabe la gente. Por eso es que practican muchas cosas, hermano. Mucho religión, mucho sacerdocio levítico en vez de practicar el sacerdocio de Melquisedec, hermanos. Porque eso no lo entienden muchos hermanos. Mucha gente no entiende eso. Porque viven pura religiosidad. Y piensan que si yo tengo que hacer esto, tengo que estar caminando con esto para poder, Señor, estar contigo bien. Cuando el Señor dijo, yo no te estoy pidiendo eso. Yo no te estoy pidiendo que hagas tantas cosas, sino simplemente ven a mí. Yo te haré descansar, porque yo tengo un yugo que es fácil. Pero la pregunta sigue todavía en el yugo. ¿Por qué habla de un yugo? Bueno, estamos medio entendiendo todavía apenas esto, ¿verdad? Entonces, hermano, el oficio de un carpintero en esos tiempos era ¿qué? Hacer muebles, pero también hacer yugos. Hoy en la actualidad ya no se hace, ya no se ve eso. ¿Por qué? Porque estamos en una época moderna donde hay maquinaria ahora para poder hacer todo esto. Pero en aquel tiempo el carpintero, dentro de su labor, era hacer yugos. La tradición histórica cuenta que Jesús, hermanos, siendo carpintero, hermano, de oficio, antes de su ministerio, ¿qué era lo que hacía? Seguramente también fabricaba yugos, arados, hermano, para los animales, porque él era su oficio de él. Quizás a lo mejor él también fabricó esos yugos, hermanos, porque un buen carpintero no hacía un yugo en serie, hermano. Tomaba las medidas del animal y tallaba la madera, hermano, con cuidado. ¿Para qué? Para que tenía el cuidado de asegurarse que no lastimara ese palo que se le ponía a él y no les lastimara el cuello, hermano, al animal cuando se lo ponían. Entonces era una labor del carpintero tener que hacer todo esto, hermanos. ¿Sí? Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, es suave, bien ajustado. Es fácil, te lo pones, mira, no te va a lastimar, vas a sentir esa suavidad, ese ajuste correcto. Y ligera, dice, mi carga. Cuando tú jales con el yugo, la carga no la vas a sentir. Él no vino a ponerle más reglas religiosas, hermano, que lastimen a la persona. Él vino a enseñarnos cómo vivir el diseño original del Padre. Un diseño que el Padre puso, hermanos. ¿Cuál es el secreto aquí de los dos bueyes, hermanos? Y hay un detalle agrícola muy interesante aquí que tenemos que tener, ¿sí? Y que es el más revelador de todos, hermano. El yugo siempre estaba diseñado para dos bueyes, o sea, dos animalitos, nunca para uno, era para dos. ¿Por qué para dos? Ahí está la pregunta que tenemos que hacernos, porque ahorita vamos a entender para qué, por qué Jesús habló mucho, habló esa palabra más bien. ¿Qué es lo que tenían, hermano, esos campesinos antiguos? Tenían una estrategia brillante, y eso es cierto, Nunca ponían, óiganlo bien, juntos a dos bueyes jóvenes. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque un toro joven es rebelde. Son jóvenes,
No digan que los jóvenes no son rebeldes. ¿Por qué, hermano? Si pone dos bueyes jóvenes, ¿sabes qué hubieran hecho con el campo? ¿Pero por qué? Lo mismo pasa hoy en las congregaciones. Cuando tú pones a alguien inexperto a hacer algo que no sabe. Y más cuando son jóvenes. Hay jóvenes que todavía dicen, yo puedo hacerlo y no necesito que me enseñen. Hermanos, siempre juntaban un buey viejo, fuerte, hermanos, con experiencia, hermanos, con un buey joven. Siempre, siempre. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver un buey viejo con un buey joven? O sea, ahí está lo bueno. Yo creo que tú ya lo estás empezando a entender. ¿Cuál era, hermano? Un buey joven era débil, sin entrenamiento. Hoy le dices a los jóvenes, apoya en esto, apoya al otro. Sí, 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 pero nunca lo hacen. Hoy los jóvenes es muy difícil que sirvan. Es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque no quieren muchas veces que una persona madura los esté guiando. Ahorita les interesan más otras cosas que servir a Dios. Por eso no se comprometen. Por eso de repente por ahí como que hacen algo y de repente nada. Son jóvenes, su visión no está con ellos, un animal. Por eso es que el campesino inteligente ponía siempre al toro viejo y a un joven, inexperto, débil y rebelde. Por eso es que no ponían dos jóvenes. Imagínate los surcos cómo iban a salir. Hermanos, el buey viejo es el que realmente jalaba todo el peso del arado. ¿Estás entendiendo? Es el que jalaba todo el peso del arado. Entonces, ¿para qué quería el otro? Para que fuera aprendiendo a ver lo que estaba haciendo el buey viejo. Por eso los rabinos, ¿ahora entiendes que usaban eso? Hermanos, los jóvenes hoy sienten que todo lo saben. Los jóvenes de hoy sienten que no necesitan que les estén enseñando ni guiando. Porque hoy les preguntas algo y te dan una respuesta que dices, wow. Hoy te quieren enseñar a los viejos, hermanos, los jóvenes. Yo lo veo y de veras me sorprendo cuando les pregunto algo, cómo me contestan. Y wow. Tienen otra mentalidad. Es que son jóvenes, no están en tu tiempo, no están en tu época, tienes razón. Pero ellos tienen que aprender a través de la experiencia. Y no lo quieren hacer. Ellos quieren vivir sus propios fracasos, sus propias veces, porque piensan que con eso, hermanos, pero no se acuerdan de un dicho coloquial que hay, que nadie escarmienta en cabeza ajena. Cuando tú eres inteligente, dices, yo no voy a pasar lo que pasó él, porque ahora lo entiendo, que eso no me conviene. Hermanos, hoy los jóvenes piensan que el mundo es fácil, porque toman decisiones muy a la ligera. Yo nomás los veo cómo andan. Digo, wow, ¿qué es lo que quieren? Les interesa todo menos servir al Señor, hermanos. Pues son pocos los que se dejan enyugar. Son pocos. La mayoría no quiere ese yugo. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso, no quieren comprometerse con el Señor, hermanos. Sabiendo que con Él todo va a estar bien, hermano. ¿Qué es lo que dice ese buey joven necesitaba entender? Aprender,
¿sí? Del buey viejo. Por eso le ponían ese yugo, aprendiendo paso a paso el ritmo y la dirección, hermanos, para cuando llegara a una edad grande supiera guiar a otros. No más dime de alguien joven que lo pones a hacer lo que quiera, hermano, va a ser un desastre. De veras, hermano. He visto cómo le pregunto a jóvenes, haz esto y te están haciendo otra cosa que ni ellos mismos entienden. Te quedas viendo, pero es que no te mandé eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprender a su manera. No digan, es que no lo sé hacer, enséñame. Se te da la indicación, se te enseña y lo vas a hacer con excelencia. Pero eso es lo que no quieren. Ellos quieren aprender a su manera. Y ese es un error de formación de vida para ellos, hermanos. No quieren dejarse guiar. ¿Por qué? Porque tú les dices que lo que tú vas a vivir más adelante, experiencias, que si tú agarras los consejos que se te dan, no vas a caer en esos errores. ¿Por qué? Porque el viejo buey sabe lo que la vida le enseñó. Cuando una gente grande te enseña, cuando alguien de madurez te enseña secretos de la vida que tú vas a tener que pasar y los aprendes, tú no vas a repetir la misma historia, porque ya aprendiste de alguien que te está diciendo, aguas con esto. Siempre, hermano, el consejo que se puede dar, Jesús lo dijo bien claro, vengan a mí, yo soy el buey viejo. Yo les voy a enseñar cómo se vive, cómo se debe de vivir. Porque a todos nos ve. Jóvenes, ustedes están, hermanos, no entendiendo nada. Necesitan caminar conmigo para que yo les enseñe. Por eso dijo, mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. ¿Por qué está diciendo eso? Porque todo lo que vas a aprender no vas a tener problemas porque lo vas a saber hacer. Yo te voy a enseñar. Hermanos, el peso no es tuyo. Hoy miles de personas están agotadas, hermanos. Están tratando de jalar el peso de su matrimonio, de sus finanzas, hermano, a su propia manera. Lo hacen, hermano, de una manera que ellos mismos quieren hacer todo. Su ministerio, hermano, su familia, solo lo quieren hacer y dejan a Cristo fuera. Matrimonios que tienen muchos problemas, hermano, y cada rato se están divorciando, cada rato se están dejando, cada rato, ¿por qué? Porque nunca supieron enyugarse con Cristo, que Él diera el consejo sabio que debían de tomar, hermanos. Luchando solos. Una persona que lucha solo siempre va a cometer errores, porque va a agarrar sus ideas como pensando que Dios se lo está dando, y no es así. Porque Él nos enseña, Él nos está llevando para que nosotros hagamos lo correcto. ¿Estamos entendiendo? Porque la carga de Él es ligera. Estás luchando con tus propios problemas, con tu propia forma de vida, con tus propias actitudes, con tu propia esto, pero nunca vas y le dices, Señor, te entrego todo esto que tengo, no me sirve. He entendido que no me sirve. Ya no quiero esto, ya no quiero este estilo de vida, ya no quiero vivir esta forma de vida que me ha traído muchos problemas, me ha traído muchas cosas que no están bien, me ha cansado bastante. Hay personas que dicen, ya no puedo. ¿Has oído eso? Ya no puedo. Estás cansado porque nunca te has enyugado con Cristo. Siempre estás tratando de hacer las cosas a tu manera. Siempre estás tratando de hacerlo solo. Y cuando ves que se te acabaron los recursos, se te acabó todo, solo dices, ya no puedo. Sí, porque nunca tomaste a Cristo
Nunca te enyugaste con Cristo para que Él te guiara, para que Él te dijera, ¿sabes qué? Tienes que caminar de esta manera. Y cuando Cristo te lo dijo, mi hermano, tú como un buey joven, no te importó. Estoy hablando de un buey con una mentalidad joven, porque quizás en cuerpo a lo mejor fueron iguales, pero débil, rebelde y sin entendimiento era el buey. Y el buey maduro, le ponían el yugo, él ya sabía lo que tenía que hacer. Ya no necesitaba que el campesino le dijera, mira, vas a caminar derechito. No. Yo les voy a platicar una anécdota que tuve. En aquellos tiempos, cuando mis familiares allá en Michoacán tenían yuntas, estábamos pequeños, nosotros íbamos a pasear, nos llevaba al campo a jalar, a arar, y nosotros encantados. Aquí en la Ciudad de México no había nada, pero íbamos al campo y era lo que, pues vamos. Y ¿sabes qué le hacíamos al pobre animal? Era mi primo, dice, a ver, llévatelo. Y le íbamos pique al toro con una aguja de maguey que le ponen en una lanza por si el toro no quiere caminar, le picas y a fuerzas tiene con él. Y nosotros nos daba risa porque le íbamos picando y el toro corría más rápido. Fíjense, para nosotros era un juego. Y cuando mi primo nos vio, nos dijo, no andes haciendo eso. O sea, el animal se le pica cuando de plano no quiere, pero él sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros casi lo queríamos hacer correr. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, no es así. Porque cuando te pican con esa lanza y te duele, esas son las consecuencias de ser rebelde y no querer enyugarte bien con el que te está llevando. Pues caminamos mucho y nos duele, hermano. Pues eso decimos, ya no puedo. ¿Cuándo vas a entender, hermano, que Cristo te está diciendo, ven a mí, porque mi carga es ligera? Porque siempre queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien. A nadie le pides un consejo, a nadie le pides, siempre tomas acciones y actitudes a ti como te parecen. Porque no quieres enyugarte al buey viejo. Quieres, no, yo puedo solo, yo hago las cosas a mi manera. ¿Tú crees que al buey viejo le interesa quién le pongan? No, porque él es el de la experiencia, él es el que enseña, él no anda escogiendo a quién le pongan. Uno es el que toma decisiones que no están correctas, porque no sabemos enyugarnos a Cristo, hermanos, sabiendo que con Él tenemos lo mejor. Cuando nosotros nos ponemos con alguien de experiencia y le contamos, seguramente vamos a tener una respuesta favorable. Queremos enseñarle al buey viejo, ¿sabes qué? Mira, yo soy más rápido que tú. Me imagino que el buey viejo lo ve, pues órale, a ver cuánto duras a esa velocidad. Yo voy despacio porque sé y he andado por el camino. Y el buey joven, a las 2 vueltas, ya no puede. ¿Por qué? Porque dio todo su esfuerzo, todas sus fuerzas, pensando que él era el que podía. Y el güey viejo, más se le queda bien, dice, estás mal. Por eso la canción que José Alfredo Jiménez cantó, que dice, no, del camino, ¿no? Dice que hay que saber llegar, por ahí dice la canción, ¿no? Yo no escucho, mis oídos castos no escuchan música secular, yo pura alabanza de Dios. Por favor, ¿has escuchado? Aunque pasas por el tianguis, por ahí están tocándola, ¿no? Dice que en un arriero, la canción dice, ¿no? Pero un arriero me dijo, ¿no? ¿O no dice que un arriero es un campesino? ¿No? Híjole, de veras. Pregunta, ¿qué canción será? Ay, por favor, hermano, ¿en qué planeta vives? Dios santo, de veras. Dice el campesino que no hay que llegar primero, dice, pero hay que saber llegar. La canción dice así, ¿sí o no? Ah, ya se acordaron, ¿verdad? Sí, más mundanotes que nada y dicen aquí no soy cristiano, no es cierto.
Hermano, a veces las canciones te dan lecciones de vida. El buey pensó así, pues órale, dale, pero ¿cuánto vas a durar? Hay hermanos que llegan, yo vengo a la obra del Señor y pónganme, y va a ver, vamos a ir a alcanzar a las naciones, vamos a ir a alcanzar. Y resulta que no alcanzaste ni a tu vecino que estaba al lado. ¿Por qué? Porque todo lo que hiciste, terminaste agotado por no saber caminar, hermano, como el Señor está mandando. Así es que, hermano, nosotros no tenemos, deja ese peso que no es tuyo. Tú lo provocaste quizás, pero déjaselo a Cristo. Y una de las formas que tienes que entender es que Él es un yugo fácil y tiene una ligera carga. Cuando tú jales con Cristo el yugo, vas a sentir que no estás caminando, que estás. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está jalando todo. Tú nada más vas caminando con Él. Allí puesto, ver, vamos. Como dijeran en el famoso cuento del mosquito y el buey. ¿Se acuerdan? No sé si se lo sepan, pero bueno, no es el punto, pero creo que va con lo que estamos aprendiendo. Que le dice al mosquito, ¿qué haces? Y le contesta el mosquito al otro mosquito y le dice, estamos arando. Iba en la cabeza del toro. Ah, pero estamos arando. ¿Quién era el que estaba arando? Ah, pero el mosquito dijo, estamos arando, estamos trabajando. Si iba montado en el toro, nada más allí en la punta del cuerno. Pues así nos hace el Señor a nosotros, hermanos. Nosotros vamos caminando con Él, pero Él lleva toda la carga. Y nosotros vamos caminando con Él. Por eso Él en este tema nos lo está hablando, hermanos. Entonces, hermanos, la religión te ha puesto, hermano, un estándar de perfección, pero tan solo un alto que ya no puedes ni un paso más. Que según dice te estás perfeccionando. Si tú haces esto, si tú haces esto, ayuna, métete en vigilias, métete esto, mira, ven, llega a esto, métete todo este tipo de ritos y actividades. Y tú estás, hermano, que muchas veces te frustras en eso, que terminas mejor yéndote porque ya no puedes. Porque esas prácticas, hermano, yo no estoy en contra de los que lo hacen. Pero si tú entiendes lo que Cristo dijo con llevar el yugo, hermano, te está hablando de cosas importantes. Deja lo que la religión está poniendo, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? Muchas veces ya no puedes ni un paso más. Las cargas, hermano, son fórmulas que la religión usa. ¿Para qué? Para esclavizarte. Y no son bíblicas siquiera, hermano. Porque son legalismos, son religiones, cosas religiosas que te ponen donde te cansan más, hermano. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos allá, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y ¿sabes qué va a pasar? Que va a llegar el momento en que te vas a cansar, te vas a fastidiar y dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Vayan ustedes. Porque Jesús no nos llamó a eso, Cristo no nos llamó a eso, sino que Él dijo que Él era nuestro refrigerio, que descansáramos en Él. Él ya lo hizo todo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, a veces recibimos enseñanzas que nos obligan y obligan a las personas a justificarse a sí mismos delante de Dios. ¿Por cuáles? Por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, por cumplir, hermano, con su religión. Y hermanos, ¿sabes con qué lo haces? Para encontrar el perdón. Cuando no te has dado cuenta que Cristo ya nos ha perdonado, hermano. Esas pesadas cargas religiosas y legalistas, hermanos, que los líderes religiosos en su época, en la época de Jesús, querían imponerles cargas que ni ellos mismos podían llevar, hermano.
Vimos Mateo 23, 4, que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres para que ellos mismos ni un dedo mueven para moverlas. Pero oye, imagínate lo que el Señor dice hoy, hermanos. Hoy el Señor nos habla que dejemos esas cargas. Hermanos, mucha gente le gusta eso, le gusta ver todo este tipo de cosas, hermano. Pero nunca se ha preguntado si realmente a Jesús o a Cristo no lo mandó. Debes de preguntarte esto. ¿Realmente Cristo te mandó eso? Porque el Señor nos está hablando, hermanos. Estás cansado. ¿Sabes por qué? Porque llevas un yugo que yo no diseñé para ti. Estás trabajado porque yo no te hice trabajar de esa manera. Si todas veces le echamos la culpa, muchas veces al Señor por todo lo que estamos haciendo, sin entender que el Señor no nos lo ha mandado, hermanos. Él nos lo ha dado. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos dice, ven a mí, métete bajo mi enseñanza, dice, bajo lo que yo te voy a dar. Cuando tú aceptes el yugo, hermano, de Cristo, no te estás convirtiendo en un esclavo. La esclavitud viene de la religión, sino te estás amarrando al buey fuerte, al buey poderoso, al que tiene toda la experiencia, hermanos. Pero ¿por qué le falta el respeto al Señor poniéndolo como buey? Él lo dijo, mi yugo. Él está dando esa metáfora, hermano. Yo no le estoy diciendo que el Señor sea eso, pero Él le está dando y es la enseñanza para que la gente entienda. Por eso Él usaba esas metáforas para instruir y enseñar a la gente. Hoy nos lo está enseñando a nosotros, hermanos. Entonces, hermano, es amarrarnos al buey fuerte, ese buey con experiencia. Él es quien jala la carga, hermanos, esa carga pesada. Él es el quien abre el surco, hermano, ese surco que lleva kilómetros, hermano, quizás. No lo sé, hermano. Él es quien, hermano, jala esa carga pesada, esa tierra dura, hermano. Él es el que la abre. A Él tenemos que caminar a un lado, que nos esté enseñando todo eso, hermano. Solo tú tienes que caminar a su lado, mantenerte cerca y seguir su ritmo, aprender de ese corazón manso y humilde que Él dice que es. Y sabemos que sí es, hermano. Así es que, hermano, deja de intentar jalar el peso del mundo tú solo, porque el reino y el verdadero descanso no significa dejar de caminar, hermano. Significa caminar, hermano, atado al que tiene toda la fuerza. Es lo que significa, hermano. Así es que Él es el que nos da eso. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho el sacrificio en la cruz, hermano, y nos ha justificado. Jesús habla de un yugo. Él no está hablando de un yugo legalista, de religión. No, hermanos. Él no está hablando de eso como algo pesado. Él quiere, hermano, que tú camines con Él con esa carga ligera. Hoy para las personas, hermano, la multitud, la doctrina y la práctica de los fariseos que hay, hermanos, y se ven mucho en estas ciertas organizaciones religiosas, cómo les ponen cargas, cómo les dicen, haz esto, vamos a hacer aquello, y ahí está la gente metida, y ahí está, hermano. La pregunta, ¿cuánto tiempo vas a aguantar con ese ritmo? ¿Y sabes qué? Muchas veces esos líderes solo buscan sus propios intereses personales, hermano.
¿Con qué interés haces tanta actividad? ¿Cuál es el interés? Porque tiene que haber un interés y te aseguro que no es Cristo. Porque cuando tú haces algo, lo estás haciendo por un interés personal. ¿Llevando a qué? A las personas a esclavizarse, hermanos, alejándolas de Dios. Y eso es lo que está pasando, cansándolos con tanta idolatría y falsas enseñanzas, hermanos, que no calman la verdadera sed espiritual. ¿Por qué? Porque no solo ser idólatra es tener imágenes, sino tener un concepto en la cabeza, hermano, de tener que poner a la gente a trabajar, vamos a hacer el otro, vamos a hacer. La pregunta, ¿cuánto tiempo vas a aguantar con esa actividad, con ese ritmo? Si eres un buey joven, ahorita tienes mucha fuerza, ahorita tienes mucha energía, pero va a llegar el tiempo que esa energía se te va a acabar, hermano. Y si no aprendiste del que realmente te dio la enseñanza, te enseñó todo y te enseñó cómo caminar, hermano, vas a terminar rendido, cansado, esclavizado en prácticas que quizás el Señor en ningún momento te dijo que hicieras, hermano. Caminar enyugados a Cristo, hermano, no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Él nos está guiando a través del caminar con Él, hermano. Nosotros debemos de dejar esa mentalidad de que yo puedo solo, a mí yo puedo arreglar mis problemas solo, yo tengo que hacer. Tú no estás entendiendo quién es el que está jalando el yugo. Solamente tú estás guiándote por algo, pero no estás enyugado a Cristo, hermano. Es que dejemos ya de estar caminando. Pongámonos con el Señor en su yugo, que es fácil, que es ligero y que no es pesado, hermano. Porque Él nos va a llevar, te aseguro, a ser unas personas que vamos a enseñar a los demás lo que Él nos enseñó en el camino, hermano. Amén. Es que, hermanos, hoy esto que emprendimos nos habla de una forma muy profunda e interesante. Nunca, yo creo que si lo leíste en algún tiempo, no lo habías entendido como hoy el Señor nos lo está hablando. Porque a veces tomamos las cosas literales. Por eso es importante tener una mentalidad de allá, de donde fue fundada la palabra, donde fue, hermanos. No con la mentalidad occidental que tenemos, hermanos, que nos lleva a pensar que la palabra habla como literalmente nos lo está diciendo. Es un error. Siempre que leas la Escritura tienes que tener esa mentalidad, no la de aquí, sino la de aquel tiempo. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tiempos? ¿Cómo se manejaba todo en aquel tiempo? Solamente así vas a entender la palabra. De otra manera, hermano, solo vamos a tener errores de traducción, una vez más, hacia los demás, por no conocer ni siquiera el contexto de lo que está hablando la palabra. Amén, hermanos. Así es que nuestro yugo es Cristo, hermanos, y a Él hay que seguir. Todavía nos falta mucho camino por avanzar, muchos surcos que estar abriendo, pero sabemos que con Él no nos vamos a cansar y la carga solo va a ser ligera, porque Él es el que nos está guiando, Él es el que está llevando toda la carga. Solo nosotros caminamos con Él, hermano, como los bueyes jóvenes que los están enseñando a tener ese arado. Amén, hermanos. Es que pónganse de pies, hermanos. Vamos a orar.